¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón de las finanzas, pero de una forma que, van a ver, es bastante sencilla. Vamos a descifrar ese lenguaje que usan los números para contar la historia de cualquier negocio. A ver, pensemos en esto. Los estados financieros no son solo un montón de números. En realidad, son como el guión de una película, la película de un negocio. Y para poder entenderla, para disfrutarla, pues, primero hay que aprender el idioma en que esté escrita. Y justo eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos nuestro mapa, nuestro plano de construcción. Vamos a ir paso a paso. Empezamos por los cimientos, que es el objetivo de todo esto. Luego, los pilares, los ladrillos y finalmente el cemento que une todo. ¡Arranquemos! Como en cualquier construcción, todo empieza por una base bien sólida. En el mundo de la contabilidad, esa base es entender el por qué. O sea, ¿cuál es el propósito de los estados financieros? ¿Para qué existen? Miren, el objetivo es, en realidad, muy directo. Dar información que sirva, que sea útil. ¿Para quién? Bueno, para un montón de gente, inversionistas, bancos que están pensando en dar un préstamo, incluso para la propia gerencia del negocio. La idea es que todos ellos puedan tomar mejores decisiones con esa información en la mano. Ok, ya tenemos la base. Ahora, sobre esa base, necesitamos levantar los pilares. Porque, seamos sinceros, no toda la información sirve. Para que de verdad sea útil, tiene que tener ciertas características, ciertas cualidades que la hagan confiable, que la hagan fuerte. Y aquí están los dos pilares principales. Primero, la relevancia. Esto significa que la información tiene que ser capaz de hacer que alguien cambie de opinión. Si un dato no influye en una decisión, pues es solo ruido. Y segundo, la representación fiel. La información tiene que ser un espejo de la realidad económica. O sea, tiene que estar completa, ser neutral, sin sesgos y no tener errores importantes. Y para que estos pilares queden todavía más firmes, les agregamos unos refuerzos. La información debe poder compararse, ya sea con años anteriores o con otras empresas. Tiene que ser verificable, o sea, que otros puedan llegar al mismo resultado. Debe ser oportuna, llegar a tiempo para tomar la decisión. Y claro, tiene que ser comprensible, fácil de entender. Perfecto. Ya con la base y los pilares listos, es hora de empezar a poner los ladrillos, de construir las paredes. En finanzas, esos ladrillos son los elementos que vemos una y otra vez en los estados financieros. Arranquemos con los activos. Un activo, para que se entienda fácil, es un recurso que el negocio controla y que se espera que genere beneficios a futuro. Pensemos en una cafetería. ¿Cuál sería el activo estrella? Claro, la máquina de espresso. ¿Y por qué es un activo? Muy simple. La cafetería la controla y cada vez que prepara un café, esa máquina está generando dinero. Es un recurso que trabaja para el negocio. Pero ojo, los activos no son solo máquinas. También es el dinero en la caja, lo que nos deben los clientes, o todo el inventario de granos de café que tenemos guardado. Ahora vamos a la otra cara de la moneda, los pasivos. Un pasivo es una obligación que tiene la empresa hoy. En buen español, una deuda. Volviendo a la cafetería, ¿cómo se compró esa máquina de espresso tan cara? Pues lo más probable es que fuera con un préstamo del banco. Bueno, ese préstamo es un pasivo. La palabra clave aquí es obligación. La cafetería tiene el deber, sí o sí, de devolverle ese dinero al banco, usualmente con intereses. Otros pasivos muy comunes son, por ejemplo, lo que se le debe a los proveedores o los sueldos que todavía no se le han pagado a los empleados. Y aquí viene la magia. Si a todo lo que tenemos, los activos, le restamos todo lo que debemos, los pasivos, lo que nos queda es el patrimonio. Es, por así decirlo, el valor neto del negocio, la porción del pastel que realmente le pertenece a los dueños. Y esta imagen lo dice todo, es la famosa ecuación contable. Todo lo que tiene la empresa, sus activos, está financiado de dos maneras, o con deuda de terceros, que son los pasivos, o con el dinero de los dueños, que es el patrimonio. Es un balance perfecto. Bueno, ¿y cómo hacemos para que ese patrimonio crezca? Aquí entran en juego los ingresos. Los ingresos son básicamente lo que hace crecer el valor del negocio gracias a su operación principal. En nuestra cafetería está clarísimo, la venta de cada café, de cada pastelito. Cada venta, ya sea en efectivo o con tarjeta, hace que aumenten los activos, el dinero, del negocio, y por lo tanto, hace que el patrimonio sea más grande. Es el motor del crecimiento. Pero claro, para poder generar ingresos hay que gastar, y esos son los gastos. Son todos los costos en los que se incurre para poder operar. Pensemos en el costo de los granos de café, la leche, el alquiler del local, los sueldos. Todo eso va restando valor al patrimonio. Cada uno de estos gastos es una salida de recursos. Al pagar el alquiler, sale dinero, que es un activo.
Al comprarle café al proveedor a crédito, se genera una deuda, un pasivo. Al final, el juego consiste en que los ingresos sean mucho más grandes que los gastos para que el patrimonio no pare de crecer. Y llegamos a la parte final de nuestra construcción, el cemento. Ya tenemos los ladrillos, pero ¿cómo los pegamos? ¿Cómo los unimos para que la pared no se caiga? Bueno, necesitamos reglas claras sobre cuándo registrar algo y por cuánto dinero. Esto se llama reconocimiento y medición. Uno no puede registrar lo que se le ocurra. Hay un proceso que se llama reconocimiento y que tiene dos filtros, dos pruebas que hay que pasar. Primero, lo que queremos registrar tiene que encajar perfecto en la definición de activo, pasivo, ingreso o gasto. Y segundo, registrarlo tiene que generar información útil, o sea, relevante y fiel. Si no pasa esas dos pruebas, se queda afuera. Una vez que decidimos que sí vamos a registrar algo, la pregunta es ¿por qué valor? Las dos maneras más comunes son el costo histórico, que es lo que nos costó originalmente la máquina de espresso, y el valor razonable, que sería el precio por el que podríamos vender esa misma máquina hoy en el mercado. La norma nos dirá cuál usar dependiendo del caso, siempre buscando la información más útil. Y esta cita, aunque suene un poco formal, lo resume todo a la perfección. Al final del día, todas estas reglas y definiciones tienen un solo propósito: pintar un cuadro financiero claro, un cuadro que le sirva a la gente para entender el negocio y tomar buenas decisiones. Así que ahí lo tienen. Esos son los componentes básicos. Ya no son solo números en un papel, son la base, los pilares y los ladrillos que construyen una historia financiera. La próxima vez que se encuentren con un estado financiero, deténganse a pensar, ¿qué historia me está contando sobre la salud y el futuro de este negocio?